Bueno, como les decía Nancy recién, hemos empezado a hablar primero para tener bien presente las fuerzas intermoleculares y que fue la última unidad que habíamos visto. Lo que vamos a analizar ahora es otro estado de agregación de la materia que serían cuando se encuentran en estado sólido. Recién Nancy algo ya les había dicho que cuando el compuesto se encuentra en estado sólido tiene forma y volumen propio, son prácticamente incompresibles y no fluyen, o sea, por eso no los consideramos fluidos a los sólidos. ¿Qué características presentan los sólidos? Sus fuerzas intermoleculares son muy intensas, por lo tanto, las partículas, que pueden ser iones, átomos, moléculas, dependiendo del sólido que estemos hablando, se mantienen en posiciones fijas. No son compresibles porque las partículas se encuentran muy próximas una a otra y entonces no existe un espacio libre entre ellas, entonces es muy difícil poder comprimirlas. Tengan presente que si yo me encuentro en estado gaseoso, las partículas o las moléculas se encuentran en movimiento y existe mucha espacio entre cada una de ellas, por eso es que a los gases los podemos comprimir. Si nosotros descendemos la temperatura, el movimiento de esas moléculas que se encuentran en estado gaseoso empieza a ser cada vez más lento, empiezan a interaccionar entre sí las moléculas y pasamos al estado líquido. Seguimos descendiendo la temperatura, el movimiento se hace cada vez más lento, entonces llega un momento en que la interacción es tan grande que pasamos al estado sólido. En esa interacción, las moléculas dejan de tener movimiento y lo único que existe es una vibración en posiciones fijas. Cuando uno habla de sólidos, generalmente diferenciamos dos tipos de sólidos, los cristalinos y los amorfos. ¿A qué le llamamos estructuras cristalinas? Las partículas que lo forman se encuentran bien ordenadas y están ordenadas en posiciones fijas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el dióxido de silicio. El dióxido de silicio tiene, fíjense, que cualquier sector que yo tome de este sólido está exactamente formado de la misma manera. En este caso es otro compuesto. Nosotros fíjense en cómo están ubicados los átomos o los iones, ocupando posiciones fijas, y cualquier parte que yo tome de este sólido va a tener las mismas características. A eso se le llama sólidos cristalinos. Tiene un orden de largo alcance, es decir, yo lo que les decía recién, cualquier parte de ese sólido que yo tome para estudiar va a tener las mismas composiciones y los átomos van a estar ubicados exactamente de la misma manera. Las partículas pueden ser moléculas, átomos o iones, dependiendo del tipo de sólido que estemos analizando, y siempre van a fundir a una temperatura específica. Supónganse, si nosotros hablamos del agua líquida, el agua sabemos que funde a 0 grados centígrados, y siempre que yo hable de agua, la temperatura de fusión va a ser exactamente la misma. Otra cosa ocurre cuando hablamos de sólidos amorfos. Por ejemplo, el dióxido de silicio o el cuarzo amorfo, si en el momento en que yo formé este sólido, la temperatura o lo enfrié muy bruscamente, los átomos no se van a ordenar como en este caso. Entonces va a haber un desorden en los átomos. Cualquier parte para analizar cualquier parte de este sólido que yo tome, va a ser distinto, va a tener distinta composición o se van a ordenar de distinta manera que si yo tomo este sector de acá. Entonces, en los sólidos amorfos, justamente, la diferencia que existe es esa, que las partículas no tienen una estructura ordenada, carecen de caras
y formas bien definidas. Ya vamos a ver bien en otra imagen a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de cara. Son mezclas de partículas que no se apilan en un orden, siguiendo un orden. No tienen un orden de largo alcance, están compuestos por moléculas grandes y complejas y funden en un amplio rango de temperatura. Y las fuerzas responsables de la estabilidad de un sólido pueden ser o iónicas o covalentes o Van der Waals, dependiendo del tipo de sólido que estemos analizando. Esto es lo que yo les decía de los sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos, si yo rompo un sólido cristalino, se va a romper de acuerdo a cómo están ordenados sus átomos. Siempre vamos a hablar en un sólido de una cara, de un vértice o de una arista o borde. Siempre que nosotros rompamos el sólido, se va a romper siguiendo el tipo de estructura que tiene. Distinto ocurre si nosotros rompemos, por ejemplo, un sólido amorfo. Para que ustedes tengan idea, si yo rompo, por ejemplo, un vidrio, le golpeo un vidrio, fíjese que se forman astillas y la rotura del vidrio se hace en cualquier sentido, no voy a tener siempre el mismo tipo de cara. En cambio, si yo tomo, por ejemplo, el sodio y rompo un pedazo de sodio, que puede ser este que ustedes tienen acá, se va a romper siguiendo siempre el mismo tipo de ruptura, o sea, manteniendo ese tipo de acuerdo al tipo de cristalización que tiene. ¿Qué tipo de sólidos conocemos? La clasificación tiene que ver con lo que le decía recién Nancy, las fuerzas cohesivas que tiene ese sólido y de acuerdo al tipo de enlace que tenga. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? En iónicos, covalentes, moleculares y metálicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando uno habla de sólidos? Hay elementos y compuestos que pueden presentar distintas estructuras cristalinas dependiendo de la presión y la temperatura a las que han sido expuestos y desde el momento en que se formó ese sólido. Dentro de los sólidos pueden existir sólidos isomórficos. ¿Qué significa que sean isomórficos? Son aquellos sólidos que tienen el mismo sistema de cristalización, pero que su composición es diferente. Por ejemplo, las espinelas. Esta es una estructura tipo espinela. Las espinelas se caracterizan como fórmula general, como ustedes tienen acá, es decir, AB2 o 4. A está formado siempre por un metal divalente, B por un metal trivalente, bueno, y 4 oxígenos. Por ejemplo, la espinela de aluminio-magnesio o aluminato de magnesio, que sería magnesio, aluminio y oxígeno. La ferrita de cobalto sería cobalto, hierro y oxígeno. Entonces es el mismo tipo de estructura, pero puede estar formado por compuestos diferentes. El polimorfismo es la capacidad de un material sólido de existir en más de una estructura cristalina, todas ellas con la misma composición de elementos químicos. Esta propiedad es muy similar a lo que es la alotropía. En el caso del polimorfismo se puede dar en algunos minerales, en polímeros y en metales. La alotropía es una sustancia polimorfa, son elementos puros y el estado que toman en diferentes redes espaciales se denominan estados alotrópicos. Por ejemplo, el carbono en su forma grafito y en su forma diamante. Los sólidos iónicos, esperen que me...
Los sólidos, dentro de los distintos tipos de sólidos que vamos a ir viendo, vamos a comenzar con los sólidos iónicos. El, el que más ejemplo o en más veces lo hemos dado como ejemplo es el cloruro de sodio. ¿Cómo están formados los sólidos iónicos? Por iones, en este caso sodio y cloro. Es decir, tengo aniones y cationes. ¿Cómo es la fuerza de interacción que existe? Es una fuerza electrostática, es decir, la fuerza de unión entre cargas de signo diferente. Son duros y quebradizos, ya algunas de estas propiedades se las habíamos dado cuando vimos el enlace iónico. Frágiles, no se deforman sin romperse. El desplazamiento de los átomos provocan aparición de fuertes repulsiones entre cationes y aniones, destruyendo la estructura ordenada. Son buenos conductores cuando están fundidos y en solución, pero en estado sólido no son conductores. El proceso de fusión implica vencer parcialmente la atracción electrostática entre los iones y permite su libre movimiento en fase líquida. Entonces, como la fuerza que tengo que romper es una fuerza muy grande, su punto de fusión va a ser alto. Ejemplo, cloruro de cesio, sulfuro de zinc, fluoruro de calcio o cloruro de sodio, como era el que les había dicho recién. Entonces van a tener puntos de fusión elevados. Los sólidos covalentes, en general, por ejemplo, los elementos de electronegatividad intermedia, como el carbono, el silicio o el germanio, van a ser aquellos compuestos que van a formar sólidos covalentes. Tienen un ordenamiento tridimensional en el que existen enlaces covalentes entre todas las unidades estructurales. No es posible definir entidades moleculares discretas porque generalmente son moléculas muy grandes. El enlace covalente es frecuentemente direccional y el número de enlaces entonces es limitado. Son sólidos muy duros e incompresibles y también tienen alto punto de fusión. Dentro de estos sólidos covalentes se puede encontrar el carbono, como carbono diamante y carbono grafito. Las propiedades, si bien habíamos dicho que eran alótropos entre el diamante y el grafito, fíjense el tipo de estructura que presenta cada uno de ellos. En el caso del diamante, el tipo de estructura que presenta es el que ustedes tienen acá. Si se fijan, cada átomo de carbono, recuerden que es solo carbono, ¿no? Cada átomo de carbono está unido o tiene 4 zonas de alta densidad electrónica. ¿Qué significa eso? Que la hibridación que va a presentar el carbono como diamante es sp3, es decir, tetraédrica con un ángulo de enlace de 109,5. Es una molécula gigante con un alto punto de fusión, es un aislante eléctrico, es conductor térmico, es insoluble en todos los disolventes y no es elástico ni plástico y tiene, bueno, como les decía, una alta dureza. En el caso del carbono grafito, el carbono grafito, si ustedes se fijan, el carbono grafito ya la estructura es diferente. En este caso tengo electrones deslocalizados porque tengo dobles enlaces, entonces la hibridación que va a presentar es sp2 con enlaces pi deslocalizados. Cada una el grafito va formando como capas donde existe una interacción tipo Van der Waals entre capa y capa. Eso es lo que la hace que se la pueda usar, por ejemplo, en la mina del lápiz. O sea, el hecho de que tenga esas capas lo hace que sea como untuoso y que puedan deslizarse una capa con otra. Entonces, por eso es de fácil exfoliación, es conductor en dirección de las capas, pero aislante perpendicular a las mismas. Es decir, que yo voy a poder conducir la corriente eléctrica en esta dirección, pero la corriente eléctrica no se conduce en esta dirección.
Es blando y se lo usa como lubricante, por eso es que le decía que era una consistencia untuosa. Si nosotros viéramos cómo es la nube de electrones en cada átomo de carbono del grafito, veríamos los P que no están hibridados y que formarían los enlaces deslocalizados por encima y por debajo de cada uno de estos planos. Entonces, el tener electrones deslocalizados entre estas capas es lo que hace que en esas direcciones yo pueda conducir la corriente eléctrica. Otro ejemplo que hay de este tipo de cristales es la arena o el dióxido de silicio. Si al dióxido del silicio se lo calienta alrededor de 1600 grados centígrados, se rompen esos enlaces silicio-oxígeno, transformándose ese sólido cristalino en un líquido viscoso. Cuando ese líquido o ese fluido se lo enfría, algunos enlaces de ese silicio-oxígeno se forman sin seguir un ordenamiento determinado, dando lugar a un sólido amorfo o vidrio de cuarzo, que era el ejemplo que le daba yo recién como sólidos amorfos. Y en el caso, dependiendo del aditivo en el que se use en esa cristalización nuevamente, es el tipo de vidrio que vamos a obtener. Por ejemplo, si nosotros le agregamos como aditivo carbonato de calcio, vamos a tener el vidrio común de ventana. Si nosotros le agregamos al vidrio óxido de boro, vamos a tener a los vidrios que se conocen como borosilicatados o de borosilicato, que tienen elevado punto de fusión y es a lo que nosotros generalmente lo conocemos como vidrio Pirex, que se utiliza mucho tanto en cocina como en el laboratorio porque son mucho más resistentes.